De la noche sin final, donde el miedo es real, hay secretos en el viento y un susurro mortal. Bienvenidos al tercer episodio de Voces en la Oscuridad. Esta noche, el umbral entre lo real y lo sobrenatural se vuelve más delgado que nunca. Prepárate para sumergirte en nuevas historias oscuras, perturbadoras y misteriosas que te acompañarán incluso cuando acabe el episodio. Apaga las luces y déjate llevar. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques densos, vivía Clara, una joven que regresó a la antigua casa de su abuela tras su fallecimiento. La casa, construida con piedras centenarias y madera oscura, siempre había emanado un aire misterioso. Mientras organizaba las pertenencias de su abuela, Clara encontró un antiguo grimorio escondido en un compartimento secreto del armario. Las páginas, amarillentas por el tiempo, estaban llenas de símbolos extraños y conjuros en un idioma desconocido. Al hojearlo, una página en particular llamó su atención, un ritual para comunicarse con espíritus protectores. Movida por la curiosidad y el deseo de entender más sobre su abuela, Clara decidió realizar el ritual. Siguiendo las instrucciones al pie de la letra, encendió velas negras, colocó hierbas secas en un círculo y recitó las palabras escritas. Al principio, nada sucedió, pero al caer la medianoche, una brisa helada recorrió la habitación y las velas se apagaron de golpe. Clímax de las sombras emergió una figura etérea que se presentó como el espíritu protector de la familia. Reveló que su abuela había hecho un pacto con él para proteger a sus descendientes, pero que ahora, con su muerte, el pacto debía renovarse. Clara, asustada pero intrigada, aceptó continuar el legado. Sin embargo, pronto comenzó a experimentar pesadillas vívidas, objetos que se movían solos y susurros en la oscuridad. El espíritu, que inicialmente parecía benevolente, mostraba un lado más oscuro y controlador. Clara decidió investigar más sobre el espíritu y descubrió que no era un protector, sino un demonio menor que se alimentaba del miedo y la energía de la familia. Su abuela, al darse cuenta de su error, había intentado mantenerlo a raya, pero ahora, con el pacto renovado, estaba más fuerte que nunca. Desesperada, Clara buscó la ayuda de un anciano chamán del pueblo, quien le enseñó un ritual para romper el pacto. La ceremonia fue intensa y peligrosa, pero finalmente logró liberar a su familia de la maldición. Clara decidió quemar el grimorio y sellar la casa, jurando nunca más involucrarse con fuerzas que no comprendía. Desde entonces, vive con la lección de que hay secretos familiares que es mejor dejar enterrados. En muchas casas antiguas hay retratos familiares colgados en las paredes, miradas que parecen seguirte sin importar a dónde vayas. Esta historia nos lleva a una mansión heredada por un joven llamado Tomás, donde un cuadro en particular parecía guardar un oscuro secreto. Tomás se mudó tras el fallecimiento de su tío abuelo, un excéntrico coleccionista de arte. En el pasillo principal colgaba un retrato de una mujer vestida de luto, con una expresión serena pero unos ojos intensos que inquietaban profundamente. A los pocos días, Tomás comenzó a notar cosas extrañas, pasos en la noche, puertas entreabiertas, susurros ahogados, pero lo que más lo inquietaba era que cada vez que pasaba frente al cuadro, los ojos de la mujer parecían moverse sutilmente. Una noche, decidió grabar con su celular mientras dormía. Al revisar el video, quedó paralizado. La mujer del retrato se giraba levemente en la pintura y lo observaba desde la pared. Consultó a un historiador de arte, quien identificó a la mujer como Emilia Valdés, acusada de brujería en el siglo XIX y condenada a morir en el encierro. Su alma, según las leyendas, fue atrapada por un pintor maldito en la última obra que hizo antes de suicidarse. Tomás intentó sacar el cuadro de la casa, pero era imposible moverlo. Al tocarlo, sintió una fuerza invisible sujetarlo del pecho. Desde ese día, sufrió alucinaciones y visiones de la mujer, quien le hablaba en sueños, pidiéndole liberarla. Con ayuda de una restauradora de arte esotérica, Tomás realizó un rito para purificar el óleo. En medio del ritual, la pintura comenzó a llorar sangre y la figura de Emilia gritó en un idioma antiguo. Después de horas de tensión, el cuadro finalmente se quemó solo. Cuando el humo se disipó, en la pared quedó una marca negra como una sombra de su silueta. Tomás abandonó la mansión y jamás volvió. El terreno quedó clausurado por orden municipal. Hoy se dice que si pasas cerca, aún puedes sentir que unos ojos te siguen desde las ruinas.
¿Listo para que te cuente la tercera historia? Hay lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Casas viejas que guardan ecos del pasado, donde el silencio esconde secretos que deberían permanecer enterrados. Esta historia habla de una casa olvidada por todos, menos por aquello que habita en su interior. Sara era estudiante de arquitectura y estaba haciendo una tesis sobre estructuras coloniales abandonadas. Descubrió una pequeña casona en las afueras de un pueblo, conocida entre los lugareños como la Casa de las Cuerdas. Nadie quería acercarse a ella. Decían que por las noches se escuchaban sonidos metálicos, como si algo colgara y se balanceara lentamente. Intrigada, Sara decidió visitarla. La casa era vieja, con vigas de madera podrida y paredes llenas de marcas. En cada habitación había sogas colgando del techo, algunas con nudos, otras con pequeños objetos amarrados, muñecas, relojes, retratos rotos. Nadie supo explicarle por qué estaban allí. La primera noche que pasó documentando, Sara sintió que las sogas se movían, aunque no había viento. En sus grabaciones, captó susurros y el crujir de las maderas, pero lo más aterrador fue cuando encontró una cuerda con su nombre tallado en una tabla, colgando sola en un rincón del ático. Desde entonces, empezó a soñar con personas ahorcadas que le hablaban desde los techos. Decían que todos los que tocaban las sogas estaban marcados. Una noche, Sara despertó sintiendo presión en su cuello. Una soga invisible la asfixiaba. Logró encender la linterna, y en ese instante todas las cuerdas de la casa comenzaron a balancearse al mismo tiempo. Sara escapó desesperada y jamás regresó. A los pocos días, la casa fue consumida por un incendio misterioso. Nadie sabe cómo se originó. Entre las cenizas encontraron sogas intactas, como si el fuego no las hubiera tocado. La leyenda dice que la casa no era una casa, era una trampa, y que las cuerdas eran puertas entre el mundo de los vivos y los que murieron sin descanso. Si alguna vez ves una cuerda colgando sin razón, piénsalo 2 veces antes de acercarte. En las noches silenciosas, los trenes de carga cruzan pueblos dormidos. Pero en uno de esos viajes, un conductor solitario descubrió que no todos los pasajeros son bienvenidos. Julián, maquinista veterano, aceptó un turno nocturno para cubrir una ausencia. Su ruta atravesaba bosques densos y estaciones olvidadas. Al pasar por la estación de San Lorenzo, notó una figura en el andén. Era una mujer vestida de blanco, inmóvil, observando el tren. Intrigado, Julián detuvo el tren y bajó. La mujer había desaparecido. Pensando que fue su imaginación, retomó el viaje. Sin embargo, al revisar los vagones encontró una maleta antigua y húmeda. Al abrirla, descubrió un vestido blanco, idéntico al de la mujer. Esa noche, el tren sufrió fallas eléctricas. Las luces parpadeaban y Julián escuchaba susurros en los vagones vacíos. Al revisar, vio a la mujer sentada, mirándolo fijamente. Desapareció cuando intentó acercarse. Investigando, Julián descubrió que décadas atrás, una mujer llamada Elena desapareció en esa ruta. Se decía que abordó el tren para reunirse con su prometido, pero nunca llegó. Decidido a ayudarla, Julián llevó el vestido a la estación donde Elena debía bajarse. Al llegar, la figura apareció en el andén. Le entregó el vestido y con una sonrisa triste, la mujer desapareció entre la niebla. Desde entonces, Julián no volvió a verla. Pero cada vez que pasa por San Lorenzo, deja una flor en el andén, recordando al último pasajero que solo buscaba llegar a casa. Gracias por quedarte hasta el final, o al menos hasta donde tus nervios lo permitieron. Si alguna historia dejó huella en ti, compártela. Nunca sabes quién necesita una buena dosis de escalofríos. Nos escuchamos en el próximo capítulo, si te atreves. Noche sin final, donde el miedo es real, hay secretos en el viento.